Estimados amigos, nos encontramos nuevamente con nuestro programa Plataforma Democrática para analizar la realidad nacional desde un punto de vista plural. En esta oportunidad vamos a conversar con Juan Cheput, lamentando la no presencia por razones de fuerza mayor de Víctor Andrés García Belaúnde. Recordamos a todos ustedes que este programa se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Esta semana ha estado pues evidentemente caracterizada por un nuevo reajuste, un nuevo gabinete ministerial con un nuevo primer ministro, luego que la semana pasada abortó, si se puede decir así, el proyecto de gestar un gabinete con el congresista Valer, rápidamente descalificado por un conjunto de observaciones, impugnaciones que se hicieron de todo calibre, y la verdad es que el personaje duró apenas unas horas en el cargo. Ha sido uno de los gabinetes más breves de la historia nacional, sin duda alguna. Todo esto revela pues que estamos dentro de un marco de una profunda crisis institucional, y la verdad es que pasado ya los 6 meses, el presidente de la República, Pedro Castillo, no logra estructurar un equipo de gobierno, un gabinete ministerial más o menos estable, más o menos solvente, para afrontar las distintas políticas públicas que le corresponden llevar adelante a quien tiene la tarea de gobernar el país. El hecho de que tengamos 4 gabinetes en este lapso es la mejor demostración de que en todo este periodo no ha habido ninguna política pública significativa y no se ha puesto en marcha ninguna acción ni dispositivo para afrontar la crisis que sufren millones de peruanos, especialmente los más pobres, aquellos a los cuales el señor Castillo dice querer representar. Más que cualquier análisis e interpretación, la verificación que no se logra estructurar a la fecha un gabinete más o menos regular y permanente, creo yo que es la demostración objetiva, palmaria, de que aquí en el Perú la nave del Estado está al garete y vivimos en una anarquía práctica, una anarquía en los hechos, con todas las gravísimas consecuencias que podemos saber. Entonces, nos corresponde en esta oportunidad conversar con Juan sobre el nuevo gabinete, ¿no? Está al frente el que fuera hasta hace poco ministro de Justicia, Aníbal Torres, y quizás este gabinete, voy a adelantar un juicio, puede cumplir ya algunos requisitos elementales en que, bueno, pues las personas por lo menos tienen algún mínimo de calificación, pero eso no significa en absoluto de que políticamente sean idóneos. Por ejemplo, para mí, el hecho que una persona como César Landa esté ocupando la cartera de Relaciones Exteriores, sin duda, él es un profesor universitario reconocido, pero desde el punto de vista político es un elemento que ha intrigado contra la democracia, asesorando a Lagarto Vizcarra, buscando el cierre del Congreso, y eso a mi juicio políticamente lo descalifica porque no tiene una conducta democrática. Igual creo que se puede decir de Aníbal Torres y otros miembros del gabinete, pero ya tenemos gabinete y entonces tu impresión, Juan, al respecto, ¿qué piensas tú de este cuarto gabinete de la era Castillo? ¿Cuál es Bueno, tu y eso, opinión? ¿Qué crees muchas tú al gracias respecto? Ángel. Un saludo Ángel por la oportunidad. Bueno, yo creo que en el caso de algunos abogados que conforman este gabinete, también han sido consultores del gobierno de Vizcarra y de Sagasti, por lo tanto tienen allí ya un conflicto por lo menos ético, ¿no? Pero por lo visto no les importa. Yo considero que el actual gabinete no es más de lo mismo, es algo peor. Es decir, cada vez estamos ingresando en cimas perversa para con la democracia, pues se insiste en hacer nombramientos de gente que no está calificada para el cargo. La presencia del doctor Hernán Condori, creo que decirle doctor es un exceso, como ministro de Salud, es un símbolo de lo que significa este gabinete. Que el señor Vladimir Cerrón haya impuesto a una suerte de chamán, de vendedor de cebo de culebra, de agua santa, qué sé yo, como ministro, para reemplazar a otro personaje mediocre,
porque yo no estoy dentro de aquellos que dicen que Hernando Ceballos fue un gran ministro de Salud. Su único mérito del señor Ceballos, el anterior ministro de Salud, fue dejar hacer, dejar pasar. Y en ese sentido, él no hizo nada en el Ministerio de Salud, simplemente confirmó a aquellas personas que venían haciendo un trabajo relativamente aceptable y se sentó de brazos cruzados y con los dedos sí muy ágiles para estar chateando hasta altas horas de la noche con algunas señoras. Y es pues gráfico lo que está significando este gabinete. El señor Aníbal Torres es una persona también alarmante, es una persona que permanentemente ingresa en el terreno de la polémica, es una persona que desde mi punto de vista parece que ya tiene algún tipo de problema mental, y esto no es una exageración porque los exabruptos a los cuales nos tiene acostumbrados demuestran pues de que ya hay algún tipo de problema allí que ameritaría algún tipo de infección médica. Y por otro lado, el no entender de parte del presidente de la República de la importancia de poner a personas idóneas al frente de las carteras. El Perú está padeciendo una tremenda crisis económica. Los servicios públicos ya están colapsando y se va a sentir mucho más en un par de meses. La presencia de uno, y otro ministro al frente del sector hace que en la práctica se inmovilice la administración pública. Yo no tengo ninguna duda que el tema de servicios públicos se va a ver en toda su dimensión en unos cuantos días. Y al colapso económico, al colapso de la seguridad, le vamos a agregar el colapso de los servicios de salud, el colapso de los servicios educativos, como consecuencia de que un grupúsculo de personas improvisadas, que no tienen ningún sentido de lo que es la cosa pública, estén al frente. Es realmente dramático. Por eso creo yo que en paralelo se ha montado una campaña contra el Congreso, específicamente contra Mari Carmen Alba, con el único propósito de permitir que esta banda del choclito, como la han calificado algunos, pueda continuar. Y subrayo lo que digo, se ataca a Mari Carmen Alba para que no fiscalice el Congreso. Y el hecho de que no fiscalice el Congreso le va a permitir una permanencia a Pedro Castillo. O sea, el ataque al Congreso no es gratuito. El ataque al Congreso es dispararle a la única entidad que hoy en día podría señalar en voz alta lo que significa el gobierno de Pedro Castillo, un desastre. Entonces, estamos viendo pues cómo ese barco llamado Perú se hunde. Y se hunde porque sus pilares institucionales cada vez más están venidos a menos. Estamos viviendo una crisis institucional sin antecedente en este siglo, y de lo que yo he visto, sin antecedentes en los últimos 50 años. No de lo que yo podría decir. No encuentro yo un parangón, un paralelo, una situación similar a lo largo de este siglo. Es un colapso institucional realmente penoso. Bien, creo que, en fin, esa es pues la radiografía de una situación objetiva. El señor Castillo, creo yo que al no poder articular gabinetes ministeriales más o menos sustentables, está demostrando su propia incapacidad. Y por lo tanto, como alguna vez hemos conversado, el problema ya no es tanto en qué personas pone, unos más o menos peores que otros, sino fundamentalmente es el propio vector de donde nacen estas decisiones para nombrar personajes de esta naturaleza. O sea, el problema en la coyuntura política, lamentablemente, se ha concentrado en la figura del presidente de la República. O sea, todo el andamiaje constitucional que tiende a blindar al presidente, permitiendo que los ministros asuman las responsabilidades que éste, como jefe de gobierno, puede asumir, se desvanece ante la potencia de incapacidad extraordinaria que tiene Pedro Castillo, que hace que el blindaje realmente al final resulte insustancial, porque al poner a tipos, a personajes, a sujetos de tan baja calaña,
estos ya no cumplen esa labor de darle algún tipo de protección, algún tipo de refrendo para las decisiones presidenciales, el necesario refrendo ministerial. Bueno, eso es un poco la situación que hemos vivido, pero yo quería hacer otro comentario dentro del gabinete, porque hemos visto algunos personajes que hasta hace unos días nomás estaban vociferando en las calles con una rabia infinita contra el gobierno de Castillo, pero, oh sorpresa, de repente los tenemos ocupados en algunos puestos públicos. Creo que el caso más notable, sin duda, es la de la ministra de la Mujer, que días, el sábado anterior, estaba participando en una marcha contra el gobierno de Castillo, pidiendo su renuncia incluso, quejándose de que el gabinete no tiene paridad hombres y mujeres, y que además hay algunos elementos que tienen algunas conductas que podrían ser lesivas al sexo femenino, cosa que hasta ahora se mantiene. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que ella asuma la cartera de la mujer. Y entonces la pregunta es si ahora las críticas desaparecen. Y esto es importante conversarlo, Juan, porque ella pertenece a un segmento, a una franja político-cultural que tienen una autoestima extraordinaria, que se consideran portadores de una superioridad moral frente a todos los mortales. Entonces, creo que quien se considera así tiene que someterse a un test, a un análisis, para ver si su moralidad corresponde a su actuación, a sus hechos. Y creo yo que estas conductas donde dicen unas cosas y hacen otras, donde denostan días atrás, incluso creo que horas antes, en la mañana estaba sacando Twitter contra Castillo, pero cuando la llaman ya para juramentar, se acabó todo eso y entonces se convierte en una fila acólita de la política gubernamental. Ya no le hace asco que haya ministros que tengan pues en su haber algunos maltratos a sus señoras, compañeras, no sé, ya no le hace asco de que en el gabinete sean apenas 3 mujeres de un total de 18 ministros. Todo eso, esa cháchara que esgrimió con mucha violencia el día sábado en una manifestación y en las redes sociales que maneja, se evapora frente a la contundencia y al hecho macizo de asumir el poder. Salvo el poder, todo es ilusión y entonces la superioridad moral, los cantos de sirena desaparecen al instante, apenas consiguen un cargo determinado. Ellos son, los caviares son muy críticos cuando están afuera, pero apenas entran, su posición muta radicalmente y inventan 1000 razones para justificar su presencia y mejorar la imagen, en este caso del gobierno del cual están participando. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta conducta de este sector social que yo creo que gráficamente representa con toda claridad la actual ministra del Interior? De la mujer, perdón, dirás. Claro, perdón, ministro de la Mujer, perdón, ministro de Sí, la Mujer. coincido plenamente con tu análisis, estimado Ángel. Yo creo que es vergonzoso lo que hace Diana Miloslavich y grafica pues de cuerpo entero lo que es este grupete llamado caviar, coloquialmente hablando, o la izquierda progresista, si intentamos darle algún tipo de espacio ideológico. Ellos parece que tuvieran un lema, ¿no? Si no hay contrato, te atacan. Todo el país ha sido testigo cómo promovieron marchas, se estuvieron gritando, se ofendieron cuando los votaron del gabinete. Y sin embargo, una vez que tienen de nuevo cuotas, ahí está Roberto Sánchez, en el Ministerio de la Producción, gente vinculada a Verónica Mendoza, la misma Diana Miloslavich. Sé que tienen copada la PCM, por más que gritan y reniegan de Aníbal Torres, sé que tienen copada. Y sé también que ellos están metidos en el MIDIS de Dina Boluarte, de allí que la promuevan, la sustenten, la apoyen, a pesar de sus actos de corrupción que están saliendo a la luz. Es decir, es la hipocresía total en términos políticos. Vemos inclusive cómo se rasgan las vestiduras cuando existe la posibilidad de darle una mejor condición penal o carcelaria a Pedro Pablo Kuczynski, pero sin embargo no dicen nada cuando Susana Villarán está suelta en plaza, como si nada hubiera pasado, a pesar de nuevas evidencias de haber recibido dinero de los corruptos de Odebrecht,
o el señor José Miguel Castro, brazo derecho de Susana Villarán. Ahí sí no dicen absolutamente nada. Están contentos, calladitos, ¿no? Y no se profundizan en las investigaciones que los señalan como personas receptoras de dinero corrupto, con lo cual han emprendido negocios que es necesario investigar. Bueno, este grupete, que está presente en el poder desde el año 2001 y solamente tuvo un interregno durante el gobierno de Alan García, es el que en la práctica intenta mandar en el país. Y por eso están enfrentados ahora con Vladimir Cerrón, ¿no? Que obviamente también los ha identificado como un factor de poder importante. Y creo que ya saben cómo manejarlos. Les tiran un poco de maíz con M de ministerios, ¿no? Y ellos de inmediato están tranquilos. La presencia del señor Landa, un abogado que no es experto en derecho internacional, que no es una persona que conozca de relaciones exteriores, es pues otra muestra de que son incapaces estos señores de poder ver las limitaciones que tienen para ejercer un cargo. Lo primero que ha dicho el señor Landa, todo adulón, es que van a fortalecer las relaciones con Venezuela. ¿De qué manera nos va a convenir fortalecer las relaciones con Venezuela, un país que está hundiéndose en el descrédito, no solamente por el régimen autoritario, tirano, antidemocrático que tiene, sino también que es un nido de corruptos y de narcotráficos? Sin embargo, hemos pasado, gracias a ese señor Landa, de la sumisión con Bolivia, en un acto que yo considero también como de traición a la patria, el de la cesión de soberanía, a ser más amiguitis, ¿no? Más amigos de Venezuela. Entonces, ¿quién es el responsable de todo esto? De la presencia de Hernán Cortori, del señor Landa, no recuerdo el nombre de Landa, creo que es César. César Landa. César Landa, este personaje que se puso a las órdenes, se cuadró ante Martín Vizcarra. Y avergüenza, creo yo, con sus fallos a lo que es Ese es el el derecho. teórico de la negación fáctica. Que dicho sea de paso, le ha metido un portazo en la cara el Tribunal Constitucional a su negación fáctica. Así es. Pero nadie ha dicho nada sobre eso tampoco. Entonces, nadie de esas facultades pletóricas de consultorías. Entonces, el verdadero culpable es pues el señor Pedro Castillo, el que nombra a estos personajes que, que la verdad es que no tienen ni siquiera noción de lo que significan sus cargos. Y por lo tanto, el Perú continúa en un descenso cada vez mayor, siendo una vergüenza internacional, convirtiéndonos en una suerte de Estado fallido. Ya lo están diciendo los propios reportes internacionales. El del World Economic Forum, en su reporte de riesgo mundial, indican que el gran problema del Perú es que se convierta en una suerte de Estado fallido en muy poco tiempo. Entonces eso pues demuestra que cuando hablamos del colapso institucional no estamos exagerando. ¿Y eso es por qué? Porque hay un jefe de Estado incapaz que nombra a gente aún más incapaz que él para ejercer los diversos cargos ministeriales. Bien, claro, efectivamente, y creo que es bueno siempre decirle a nuestro público que adviertan esos personajes que han hecho posible con una prédica de antaño el ascenso de personajes como Castillo. No nos cansaremos de repetir que Castillo no es una sorpresa, no es un hecho abrupto, sino de alguna manera ha sido cocinado poco a poco con una prédica y con un conjunto de actitudes donde la actual ministra, la señora Miroslavis, ha venido participando conjuntamente con muchos más. Landa también, al desnaturalizar las instituciones de la Constitución para favorecer groseramente a Vizcarra en contra del Parlamento, busca desequilibrios que después van a generar las condiciones políticas e ideológicas para que personajes como Castillo puedan pues asumir al poder. En la medida que los propios caviares en sí tienen enorme dificultad para hacer una acción, una política representativa, son otros los personajes los que al final, dentro de ese juego que no se sabe para quién se trabaja, y estos aprendices de brujo abren pues una olla y aparece un conjunto de espíritus y corrientes y tempestades que finalmente no pueden manejar. Y claro, ahí viene su prédica llorosa, sus llantos lastimeros, pero que
hay que marcarlo a fuego, porque hay que entender que si no hubiera sido por la labor sistemática de este conjunto de personas, que hoy creo yo que está en el gabinete, de alguna manera representado por algunos epígonos, son las personas pues que de alguna manera han ido corroyendo, destruyendo instituciones y finalmente pues permiten estos ascensos vertiginosos cuando se desestructura los propios fundamentos de la sociedad civil. Bueno, yo quería, para ir ya concluyendo, hacer la siguiente mención. Ahora que estamos grabando este programa, el Congreso de la República está tomando conocimiento de la denuncia que un grupo de personas, como tú sabes, presentamos, una denuncia constitucional contra el presidente Castillo por traición a la patria. De acuerdo al procedimiento, y tú conoces porque has participado en dicha comisión, le corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es un apéndice, que es parte de la Comisión Permanente, calificar esta denuncia, admitirla y darle un trámite, un procedimiento. Como sucede con cualquier denuncia, la denuncia tiene como propósito hacer de conocimiento de la autoridad competente, en este caso el Congreso, que es el que desarrolla estas acusaciones constitucionales, un hecho muy importante que a juicio de quienes suscribimos esta denuncia merece una investigación y que finalmente el Congreso tome consecuencias. Entonces, nosotros lo que esperamos es que el Congreso simplemente tome conocimiento, le dé trámite e inicie la investigación. Y si al final de la misma ellos llegan a conclusiones distintas a nosotros, bueno, así será. Habrá que ver las explicaciones del caso, pero lo que no puede darse, y esto es lo que yo quiero conversar contigo, es que se adopte la táctica de la tortuga que esconde la cabeza y entonces, como nos han dicho, no quieren conocer, entonces quieren que pase el día de hoy y entonces que no se vea, con el argumento que hay un orden de entrada de las denuncias, cuando, mira tú, hay temas y temas que merecen pues una prioridad, eso es en cualquier parte del mundo, y por otro lado los cavieres han demostrado que cuando ellos quieren, por ejemplo, frenar una decisión del Congreso de la República, el Poder Judicial que todavía manejan, en 2 días resuelve una medida cautelar y para una acción congresal, como fue lo que pasó el año pasado, cuando el Congreso quiso nombrar a distintos miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, creo yo que sería muy grave de que el tema no se vea hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales y que los miembros ahí por cualquier prurito formalista, pierdan la oportunidad de conocer un asunto que yo creo que es mucho más que las declaraciones de Pedro Castillo, porque no se trata de un dicho en abstracto, en el aire, sino se trata de una concepción política que, como tú sabes perfectamente, la maneja el Foro de Sao Paulo. Hay que entrar a sus redes, hay que entrar a su página web para ver lo que piensa el Grupo de Puebla, Sao Paulo, sobre el tema de la mediterraneidad de Bolivia y la necesidad de una salida al mar, una salida soberana al mar. Entonces, lo que dice Castillo está inscrito dentro de una política internacional de los sectores radicales, de los sectores izquierdistas, agrupados en el Foro de Sao Paulo, y por lo tanto, creo yo que el Congreso debería, hasta por curiosidad, ver pues en qué medida estas cosas que Castillo ha dicho ahí en forma descuidada en la entrevista del Rincón, efectivamente es algo que se viene trabajando en Cancillería o en otros lugares, y además oportunidad para conocer por qué el señor Pedro Morales viene tanto al Perú y por qué quiere hacer en el Cusco el centro de una agrupación de pueblos originarios. ¿Qué cosa es el RUNASUR? ¿Qué significa, por ejemplo, que las constituciones de los países vecinos, los países andinos, estén aprobando que ya no hay un Estado-nación, sino ahora tenemos estados plurinacionales? ¿Qué significa esas cosas? Creo que sería una buena oportunidad, una gran coyuntura para que el Congreso haga una investigación a fondo, recabe aquella información que de otro modo no se puede conseguir y podamos
informar al país, conocer el país entero, la magnitud de lo que significa la afirmación del señor Castillo de que le va a dar le va a dar salida al mar con soberanía a Bolivia. Creo que esta geopolítica, este contexto es fundamental y además, primero para conocerlo y segundo, que en el caso de materializarse lo que tú y yo sospechamos, ahí sí hay una causal para la destitución del presidente de la República y eventualmente su procesamiento por traición a la patria, cosa que ya lo hará el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero el Congreso sí puede acusar constitucionalmente a partir de infracciones constitucionales. Hay varios artículos de la Carta que han sido violentados con estas declaraciones, y peor aún si es que detrás de declaraciones hay algunas prácticas y conductas en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Juan, en base a tu experiencia? Bueno, Ángel, en primer lugar, yo he sido miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante más de 3 años. Ajá. Y soy un convencido que cuando los asuntos tienen interés público y son de importancia política, pues tienen que tener una prioridad en el orden de llegada. Y eso es lo que se ha hecho en todos los casos, en todas las oportunidades. Por ejemplo, yo fui el congresista delegado para investigar a más de un juez y fiscal del caso de los cuellos blancos, y eran denuncias constitucionales que habían llegado recientemente en el año 2016, 2017 y habían embalsado desde el año 2012, ¿no? Pero sin embargo se le da la prioridad del caso. Además, utilizando un referente mucho más cercano, cuando llegó la denuncia constitucional de la fiscal Zoraida Ábalos contra nuestros queridos amigos Antero Flores y Manuel Merino, y el ministro González, si no me equivoco, del Interior, bueno, pues de inmediato los caviares salieron a exigir que se pusiera en agenda de inmediato. Pedían mañana, tarde y noche en sus medios, estos progresistas, de que se colocara ese tema en agenda, y había una suerte de concierto, ¿no?, de parte de los medios de comunicación en los cuales estos tienen preponderancia en su manejo. Y sin embargo, ahora con algo mucho más grave, como es el delito de traición a la patria del presidente de la República en ejercicio, Pedro Castillo, hay un silencio absoluto. La noticia no existe, no se indica en los medios de comunicación que hoy se vería en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se intenta ignorar, que es una forma de proteger a Pedro Castillo. Eso demuestra una vez más la hipocresía, el doble estándar de estos caviares que tanto daño le hacen al Perú. Entonces, yo estaba a punto hoy día en la mañana de conversar con personas allegadas a la subcomisión. En mi calidad de ex parlamentario conozco a varios de ellos, no para presionar, sino para que me ilustraran cuál era el estado de las cosas. Y para que no se alarmen los caviares y no salga una noticia en ese sentido, bueno, esa es una atribución de cualquier ciudadano, saber en qué situación está la agenda y qué es lo que se va a tratar. Eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, no he podido comunicarme, y espero yo que en el transcurso de esta mañana ese tema se vea. Pues a lo que tú has señalado, estimado Ángel, habría que agregar otra cosa. La presencia del presidente en los descargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en primer lugar y ante la Comisión Permanente en segundo lugar, nos permitirá ver todas esas zonas oscuras que hay ahora de sus conversaciones con Bolivia. Entonces, los parlamentarios podrán preguntar y repreguntar, porque el presidente se ha negado a dar detalles de estas promesas que ha hecho a Bolivia. Y el Congreso de la República es el lugar adecuado para hacerlo. Y por eso, lo que voy a señalar es una cuestión que salta a la vista. Por eso es que hay una campaña contra el Congreso de la República, una campaña perversa de intereses que están defendiendo al corrupto de Pedro Castillo, repitiendo la historia de Martín Vizcarra, cuando los medios de comunicación lo defendían de manera impresionante y atacaban al Congreso para evitar que sea investigado. Lo mismo está pasando ahora. Hay una campaña de descalificación contra Mari Carmen Alba y contra el Congreso de la República, porque es la única institución en capacidad constitucional de acabar con esta pesadilla llamada Pedro Castillo. Entonces, pongo este tema sobre la mesa porque la ciudadanía tiene que abrir los ojos.
los ataques contra Mari Carmen Alba y el Parlamento no son gratuitos. Obedecen a una mafia, a una estructura, a una forma de hacer política que ya se utilizó durante el gobierno de Martín Vizcarra. Todo aquel que lo criticaba era atacado. Lo mismo sucede hoy en día. Todo aquel que critica a Pedro Castillo o que se manifiesta en favor de su vacancia o de su salida del cargo es de inmediato descalificado. La historia se repite perversamente en esta oportunidad. Sí, bien, creo que tú has dicho con toda claridad la importancia de la institución. Este es, mira, son los únicos casos por los cuales tú puedes investigar al presidente. Y es el Congreso el que lleva a cabo la investigación. El trámite de acusación constitucional también se llama juicio político. Tiene como objeto ver si el presidente y otros altos funcionarios han infringido determinadas normas de la Constitución. ¿De acuerdo? Y en este caso, lo que nosotros simplemente pedimos es que el tema se agende y se tramite. El resultado, evidentemente, lo tendrá que hacer el proceso en sí, la investigación, las tareas, las diligencias que haga el congresista delegado, en fin, la gente de la subcomisión. Allá hay un trabajo por hacer, pero yo creo que es importante, por las razones que hemos dicho acá, el tema internacional, el tema con Bolivia, es un asunto muy importante dentro de la estrategia de los grupos radicales, ¿no? Y por lo tanto creo que sería una magnífica oportunidad para interrogar al propio Castillo, que en este caso no podría negarse a participar, sobre los alcances de un montón de cosas, por ejemplo, el tema del gas, ¿no? ¿Qué convenios hay con Bolivia? Cosas que no se han dicho, esas reuniones que tuvo cuando Castillo viajó al altiplano, reuniones con el presidente Arce, etcétera, creo que podrían salir a la luz y hacer mucho más clara la orientación política por parte del gobierno en estos temas. Bien, creo que hemos tenido de alguna manera, digo la suerte, de poder, a través de la declaración en CNN, de un hecho que nos permite hacer una investigación. Entonces sería terrible que el Congreso, por cualquier otra consideración, no recoja el guante y no lleve adelante la correspondiente investigación. Y mira, nosotros, Bueno, tengo como denunciantes, sí. información de último minuto. Bueno, esto lo vamos a ver en unas horas, pero me acaban de señalar que sí se va a ver en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hoy día sí se va a dar cuenta. Me parece, esa es una buena noticia, y entonces ahí sí vamos a empezar a confiar en nuestro Congreso, porque los representantes están actuando conforme. Nosotros no queremos que de saque hagan ninguna medida, tomen una decisión, sino simplemente que cumplan su labor de tomar conocimiento, investigar y al final, bueno, sacar las conclusiones que de cara al país se podrán ir arribando poco a poco. Bien, Juan, creo que ha sido importante. Además, hemos tenido una noticia que le da súper actualidad a este programa. Es un asunto trascendente, porque si queremos nosotros cuadrar y enfocar y enjuiciar determinadas políticas que viene haciendo el señor Castillo, ya no solamente el lado de la inoperancia, que es manifiesto. Aquí hay una política concreta que, repito, tiene un conjunto de nudos y derivaciones que merece la pena que se conozcan, que se esclarezcan. Entonces, si es así, y si el Congreso se pone a trabajar, quizá dentro de algunos días o semanas podamos tener un panorama mucho más claro y contundente para ver hasta dónde están los compromisos con esta declaración que dio Castillo al periodista Rincón. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Hemos discutido temas importantes, hemos tenido además la actualidad que tú le has puesto, y yo quería decirle a todos los amigos que nos están escuchando que agradecemos su sintonía, el hecho que nos sigan, y nos estaremos viendo la próxima semana. Espero contar ya con Víctor Andrés García Belaúnde, además de Juan, para seguir analizando y conversando sobre estos aspectos tan importantes de la realidad nacional. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Un placer. Gracias.